el macrismo es nuestro mejor aliado. Y todo lo que nos tenemos que preguntar es con cuánta eficiencia va a trabajar para reunificar al pueblo argentino en su contra, o con cuánta eficacia va a intervenir dentro de nuestras rencillas para agigantarlas e impedir esa unificación. Y no se trata únicamente de que sea el mejor aliado por la monstruosa situación a la cual está condenando a millones de compatriotas. El macrismo en eso es hábil. El macrismo en eso es hábil. Es marxista en realidad. Si va a lo concreto. Entonces, donde puede aplicar inteligentemente políticas de carácter paliativo, lo hace. No se endeuda así nomás, se endeuda para aplacar conciencias, se endeuda para tirarle la miga de pan que impide que el compatriota se alce. Eso lo hace muy bien, eso es parte de su ADN, eso lo ha practicado sistemáticamente en la capital federal. Los compañeros de las organizaciones sociales saben muy bien que el trabajo con las organizaciones sociales del macrismo, con todo lo perverso que ha sido, fue mucho más inteligente e incluso mucho más favorable a las organizaciones sociales, por lo que se decía antes de la primacía de las ONG, que el de los gobiernos de corte popular o nacional. O sea, eso lo hacen bien. Ese es un problema. Nosotros tenemos que unificarnos en función de un programa, no en función de este es un gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos. Eso ya lo sabe todo el mundo. Y cuando lo votaron también lo sabían, pero lo votaron igual. Lo votaron igual. Lo votaron igual porque el macrismo tiene algo que nosotros olvidamos en el camino los nacionales. Y voy a cometer un pecado de incorrección política. Olvidamos que la patria no es el otro, sino que la patria es la patria. Son dos cosas diferentes. La idea de que la patria es el otro, que no es una mala idea, es buena, es linda, es bella, implica reducir inmediatamente el pensamiento político a la cuestión de la salvación individual y de la ayuda que yo le tengo que dar a otro para que se salve. La idea de que la patria es la patria implica presentar un proyecto de país viable a los argentinos que van a votar. Eso no lo pudimos presentar. Y el macrismo sí. El macrismo dijo, textuales palabras, todo lo que haya de bueno va a quedar, todo lo que sea que haya que cambiar, va a cambiar. O sea, nos presentó un proyecto de patria posible. Y por eso, además de las rencillas que hubo entre nosotros, graves, y que no se resolvieron bien. Pero el macrismo es un proyecto de país. Es un proyecto de país. Y el campo nacional, el consenso, lo tiene que tener en torno a un proyecto de país. Hoy se cumple un aniversario, el 186º aniversario de la muerte de Simón Bolívar. Hoy. A Bolívar le fue mal, pero él tenía un proyecto de patria grande. Fue mal. Te puede ir mal con un proyecto de patria grande si las fuerzas te van en contra. Lo que no podés es pensar en unir a los patriotas, porque esencialmente el movimiento nacional es eso. Somos los patriotas. Y por eso el macrismo se niega a admitir la discusión del tema patriótico. Yo tengo paso un dato que confirma lo que vos decís. En la primera reunión de los secretarios y ministros de Cultura de las provincias con, ¿cómo se llama? Petrela no es, Petrela, bueno, más o menos, Petrela, más o menos. Segual, y van a ver por qué Segual. Con Iván Petrela, el factotum
de la organización del festejo de la independencia, lo primero que dice Petrella es, bueno, a nosotros la verdad que esto de la independencia no nos interesa. Textual, no es un tema nuevo. Nosotros estamos por la autonomía individual, como decías vos bien, es política de Estado eso, desde el Estado. Pero eso implica un proyecto, que es una factoría descaracterizada, sin conciencia de sus capacidades y sin voluntad colectiva de superar el estadio de indignidad en que se encuentra para poder brindarle eso a sus habitantes, dignidad. El movimiento nacional se transformó en determinado instante en una manera de sostener los males e ir paliándolos mientras poco a poco, y los de abajo tenían que esperar, se iba reconstruyendo lentamente, demasiado lentamente y demasiado tímidamente, la estructura de un Estado que pudiera llevar adelante el último gran legado que le dejó el general Perón a los argentinos, que fue su discurso del 1 de mayo de 1974. Y su frase, que debería ser mucho más histórica que otras, pero que no lo es por desgracia: bregaremos y trabajaremos para que ninguna palanca fundamental de la vida de los argentinos esté en manos que no sean argentinas. Eso desapareció del movimiento nacional. No que desapareció como aspiración, desapareció como convocatoria. Y esto es un elemento clave de nuestro futuro. Nosotros tenemos que fundar un nuevo movimiento nacional, o refundar el que existe, o como lo quieran llamar, o reconstruirlo, o pegar el chiflido, como la división lacera. Che, muchachos, es por acá, nos hicieron un poco de cancha roscada, lo vamos a reventar en la próxima. Pero es por acá. Sobre la base de un acendrado y extremado patriotismo democrático popular. Olvido, para algunos está en la izquierda nacional, que los nacionales somos una totalidad internamente contradictoria. Comparto plenamente lo que dice la compañera Isia. Efectivamente, el movimiento nacional, si no se estructura en torno a la clase trabajadora, está condenado a la derrota. Está condenado a la derrota. Pero creo que no solamente es eso lo que tenemos que tener. Yo personalmente creo que hace falta una cosa más. Acá algunos dirán, va a hablar de socialismo. No, lo cagué, no voy a hablar de socialismo. No. Hace falta una cosa más. Esa cosa más es comprender que por supuesto que el movimiento nacional se estructura en torno a los trabajadores, pero que también hay explotadores de los trabajadores que tienen un derecho objetivo a formar parte del gobierno nacional, del movimiento nacional. Siempre y cuando se entienda que son explotadores de trabajadores. Así que quede todo en claro. Es decir, cuando el gobierno de Macri le dice a determinados industriales, bueno, déjense de producir, no sigan con eso, importen, conviértanse en importadores. Más allá de que esto macroeconómicamente sea absurdo, más allá de eso. Porque vos podés importar, pero vos tenés que venderle adentro. ¿Y a quién le vas a vender si a tus propios trabajadores, que son los que te quieren comprar, no les pagás, digamos, ¿no? Pero bueno, pero más allá de eso, lo que está diciendo el macrismo y el aspecto de la demagogia hacia el empresariado y la burguesía nacional de este gobierno de las cañoneras de Obligado, porque estos tipos en Obligado hubieran estado en las cañoneras, en el puente de las cañoneras, disfrutando de cómo mataban argentinos desde la cañonera franco-británica. Lo que le dicen es, vos tenés una salida, vení conmigo, desentendete de estas boludeces, tenés que lidiar con los negros, hermano. La comisión interna, el delegado, que a veces es un coimero. Acá coimeros pueden ser únicamente los empresarios, no los delegados sindicales. Hasta le usan la cuestión moral. Déjate de joder, ponete el importador. Ahora, eso no se le puede decir a un trabajador argentino. Es por eso, solo por eso, y no porque tenga alguna virtud redentora específica en su ser,
que los trabajadores tienen que ser necesariamente el eje de un movimiento nacional debidamente reconstituido. Los trabajadores tal y como son, con las conducciones que se han sabido dar y las conducciones que se sabrán dar en el futuro, cada uno de nosotros tendrá preferencia por determinada conducción. Yo no quiero entrar en esa discusión. Que los trabajadores decidan quién los conduce, a quién eligen como sus representantes. Yo dudo personalmente que haya algún grupo social que tenga mecanismos, pese a todos los defectos que tienen, más representativos de creación de dirigentes que el movimiento obrero. Dudo, profundamente dudo. Todas las cámaras empresariales, ¿qué son? 4 hijos de puta que ponen un sello y con eso consiguen un subsidio del Estado. Y dicen, ah no, yo represento a la industria textil. Ni hablar de Mendiguren. De Mendiguren hace siglos que no visito, no digo una fábrica, una oficina. Labura de gremialista empresario. Labura de gremialista. Ese es un ejemplo, hasta yo diría, potable. Hay otros peores. Dentro del mundo de la propia oligarquía, que es la única clase que sí tiene conciencia de sí y para sí, y por lo tanto algunas de estas cosas las cuida. La cúpula de la sociedad rural está completamente distanciada de la propia oligarquía a la que representa. No se sabe cómo se la elige. De veras, los oligarcas no saben cómo se elige la cúpula de la sociedad rural. En los sindicatos, pese a todo, se dan luchas. Algunas luchas cruentas, otras no tanto. Algunas son como las luchas típicas dentro de una misma clase, medio agazapada, con alguna patita, un palito puesto en la rueda del que se viene del otro lado. Sí, ya sabemos, todas las trampitas de la lucha sindical. Pero son trampitas dentro de un marco general de buena representatividad real. Atacar a la burocracia como un ente abstracto es una manera de reiterar la postura del inmigrante anarquista o socialista que venía de Europa y que miraba la política argentina desde un piso superior y decía, esto es política criolla, nosotros somos los políticos de verdad. Es lo mismo. Es lo mismo. Es un camino hacia la derrota y hacia la división. Entonces, centralidad del movimiento obrero, por supuesto, pero también claridad sobre lo que realmente es la patria. La patria no es el otro es el compatriota, que es distinto. No llegó al poder por vía legítima. Primero, porque los propios militantes macristas, cuando Macri empezó a hacer propias, según consejo de Durán Barba, las banderas de su adversario, lo primero que hicieron fue pegar un grito como si les hubieran apretado la mano con una plancha caliente sobre la mesa. Yo me acuerdo de la escena. Fue de antología. Fue de antología. Pero Macri insistió, siguió y todos dijeron, ah, sí, ahí está la gilada, la vamos a convencer en la gilada. ¿Sí? Hay un acto enorme de desprecio que está implícito en la idea de que se terminó la historia, por la capacidad de las masas de entender la realidad. Ese desprecio llevado adelante con un cinismo típico de mafioso, y el macrismo es mafioso, es la parte mafiosa de la sociedad de Buenos Aires porteña, de esto vamos a hablar en un segundito. Y las disensiones a las cuales, con dolor, yo lo sé, la compañera Isiar estuvo hablando recién, hicieron que el candidato del campo nacional fuera derrotado por un 2% y empezara a avanzar como una aplanadora una oligarquía que sabe muy bien cómo se maneja el derecho, cómo se maneja la ley, cómo se manejan los símbolos, cómo se maneja los medios, cómo se maneja el presupuesto y cómo se extorsiona y se obliga a arrodillarse a los más cocoritos cuando tienen que depender del Estado Nacional para sobrevivir al frente de una provincia. Y por supuesto, gobernaron y gobiernan como si hubieran ganado por el 30%, no por el 2%. ¿Qué esperaban? ¿Qué carajo esperaban?
Ellos sí tienen una idea de país. Nosotros tenemos que tener esa idea de país. Porque en el 2017 la unidad o se hace en torno a este eje o no somos capaces de englobar a todos, compañeras y compañeros. Porque el movimiento nacional, reitero lo que dije al principio, es internamente contradictorio. Sí, es verdad. Hay estancieros nacionales, hay estancieros patriotas, hay empresarios patriotas, hay por supuesto trabajadores patriotas. ¿Qué pueden ser los trabajadores si no patriotas? Lo único que tienen es la patria. Lo único que tiene un trabajador es la patria. Lo único que puede defender es una patria porque no tiene otra cosa. Por más que se crea clase media, porque logró comprar un auto o ponerse un aire acondicionado, ese es un prejuicio oligárquico, eso es la ideología de la oligarquía metida dentro de los trabajadores. Y escuché la vez pasada y sí, la verdad que por ahí yo no tenía que tener un aire acondicionado. Y no era una persona tonta la que me lo dijo. Es el sentido común que baja de la oligarquía. Tampoco, en el año 1954, correspondía que una trabajadora de fábrica textil tuviera un heredero en la casa. Y no pocas trabajadoras textiles pensaban que quizás era demasiado lujo tener un heredero en la casa. Bueno, esa es parte de la batalla cultural. Porque además, si nosotros no partimos de la base de que la patria es la dignidad del pueblo y no del otro, como les decía antes, entramos en la lógica individualista en la cual el macrismo nos va a ganar. Nos va a ganar siempre. Hay que tenerlo en claro, nos va a ganar. Porque el individualismo lleva necesariamente a la disolución de las grandes banderas nacionales. El individualismo es lo que Fukuyama era, que llamaban a Fukushima, Fukutaka, no sé qué, sí, Takataka llamaba Nagasaki. Sí, Nagasaki llamaba el fin de la historia. Y la historia todavía está por terminar de escribirse. Falta mucho para que llegue el fin de la historia. Después vendrá otra cosa además, pero falta mucho. Sí, nos concentramos en las reivindicaciones alcanzables dentro del actual sistema. A mí me parece fantástico, quiero aclarar, la ley de igualdad de género, me parece muy bien, realmente me parece muy bien. Particularmente yo soy defensor del derecho de la mujer a decidir si va a abortar o no en condiciones sanas, aunque más no sea para que no haya abortos sépticos, que son una plaga que afectan a la mitad de la población. Aunque más no sea por eso, que una piba no se muera porque alguien le mete una aguja para sacarle un bebé que no quiere tener. Aunque más no sea por eso, por salud pública, estoy a favor. Después hay otras discusiones, bueno, ya discutiremos con el Papa, o con quienes realmente creen que es un error. Pero, por razones de salud pública, en principio yo tengo esa posición. Otros tendrán otras posiciones. Ahora, lo que no podemos tener diferencias no es en estas cuestiones pequeñas, porque son pequeñas. Los derechos civiles, los derechos humanos, el hecho de que un policía te trate bien en la calle, que no te prepotee, que no te patotee. Nosotros tenemos terribles llagas en la piel de la prepotencia de la fuerza de seguridad. Obviamente nos interesa mucho que la policía sea educadita con la gente y especialmente, como decía Borges, cínicamente con los argentinos de humilde color. Por supuesto. Ahora, esto está muy bien y tiene que formar parte de nuestra panoplia de herramientas políticas, siempre y cuando quede claro que ninguna reivindicación sectorial es verdaderamente revolucionaria si no está vinculada a la reivindicación general, que es nuevamente la patria, como ese lugar desde el cual nos tomamos el derecho a decirnos a nosotros mismos: nos vamos a ajustar el cinturón, pero no nos van a ganar. El resto lo arreglamos entre nosotros. Y yo ligué esto con Milagro Sala. Ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿cómo vinculás esto con lo de Milagro Sala? Porque es muy simple. Porque no se le puede pedir a una sociedad sometida a la espada de Damocles
de la cárcel por disenso en el campo popular. Los otros, yo insisto, no los considero parte del pueblo y todavía voy a decir algo sobre esto. No se le puede pedir que se ajuste el cinturón porque la mano viene mala. No se puede pedir, tiene que ser entre iguales esto. Entonces la igualdad, aunque sea la igualdad abstracta burguesa ante la ley, también es un valor fundamental de la patria. Yo decía, los demás lo que dicen, bueno, ¿y nosotros qué? Bueno, yo les voy a decir lo que les toca a ellos, porque son ellos. Y lo voy a decir con una anécdota familiar. Mi padre, que era una muy buena persona, realmente una muy buena persona, era un socialista de la tradición de la derecha socialista. Por supuesto, profundamente antiperonista. Nunca le perdonó a Perón lo de la Casa del Pueblo, que él nunca había pisado, dicha sea de paso. Pero nunca se lo perdonó, porque entendió que eso fue una barbaridad genérica. Eso no debió haberse hecho. Él en La Plata era un radical más bien vinculado a Forja. Cuando era pibe, muy chiquito, él recordaba haberse emocionado con algunas cosas que decían algunos forjistas de La Plata en el bar donde él paraba.